Amigos, muy buenos días. Somos del ICD, Instituto Creativo Digital, y estamos en nuestra acostumbrada cita de los días jueves, aquí en nuestra sala Zoom. Mi nombre es Lola Rincón, estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela, y me acompaña un artista maravilloso, venezolano, radicado en Florida, Estados Unidos, en este momento ejerciendo su arte. Es una persona que se ha dedicado a la caricatura como expresión artística, un filón del arte, un nicho del arte muy particular que tiene, como ya verán ustedes en esta charla, una posibilidad muy amplia de poder colocarse no solamente en un cuadro allí que usted va a tener en su sala, sino que tiene múltiples opciones. Digamos que es una pieza muy versátil. Carlos tiene un background muy interesante porque fue pupilo del maestro Zapata, que en paz descanse, también un artista extraordinario que nos dio a conocer en el mundo entero. Qué excelente oportunidad de poder conversar con él para que nos cuente su carrera, su camino. Carlos es un venezolano, como les dije, del estado Zulia, de Maracaibo, estado Zulia. Es además publicista, es egresado en publicidad y mercadeo. Tuvo la fortuna de trabajar en empresas muy grandes como Ars Publicidad. Luego se dedicó a las ventas y estuvo también en empresas grandes, estuvo en Mavesa, estuvo en algunas de nuestras empresas también, digamos, exitosas, que han dado mucho que hablar a nivel internacional. Creo que es una persona con la cual vamos a divertirnos mucho, además, porque es de excelente humor, como todo maracucho. Entonces vamos a poder también reírnos un rato esta mañana. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, honradísimos de que nos acompañes este ratito. De más está decirte, pues, que cámara y micrófono son tuyos. De verdad que agradecido con Surima, que es mi prima y profesora del ICD, y contigo, por supuesto, que me has ayudado a armar esta presentación. Bueno, la caricatura como pieza de comunicación en la publicidad. Yo empecé en publicidad en el año 99, 2000, que fue cuando me gradué de publicista, y trabajé como ejecutivo de cuentas en Ars Publicidad. El ejecutivo de cuentas no diseña, pero trabaja de la mano con el diseñador. Y de verdad que es como el ejecutivo de cuentas, como es el enlace entre el diseñador, el departamento creativo y el cliente. El departamento creativo y los diseñadores hacen todo lo que el cliente, o tratan de hacer realidad con diferentes ideas, lo que el cliente quiere, y yo se lo tengo que vender al cliente. Que ahí está la parte difícil del ejecutivo. Entonces, pero voy a empezar desde cero con respecto a la caricatura, el origen de la caricatura. Aquí yo coloqué: la caricatura es un retrato donde se exageran rasgos faciales y corporales, ropa, personalidad, colores. Mucha gente piensa que la caricatura solamente se exageran los rasgos faciales. No solamente eso, también mucha gente piensa que la caricatura si yo, que tengo la nariz grande, la hago mucho más grande, ya eso es exagerar, que obviamente eso es exagerar el rasgo, pero no solamente se puede hacer más grande, también se puede hacer mucho más pequeño. Es exagerar para todos los lados. O sea, muchas veces la gente piensa que la exageración es engrandecer alguna característica de la cara, y no solamente es así, puede ser también al contrario. Rasgos corporales, que si eres encorvado, si el cuello es muy largo, la ropa, la personalidad y los colores. También se exagera mucho los colores. O sea, no solamente, por lo menos en los Simpsons, que son amarillos, nosotros no tenemos ese color, pero el amarillo que usan en los Simpsons es una exageración del color de piel que generalmente nosotros pues vemos a diario. Entonces también los colores se pueden exagerar. Y lo que aquí me refiero a la personalidad es que el caricaturista
se entrena en leer la personalidad del sujeto por medio de sus rasgos corporales, de sus movimientos. Es mucho más fácil, en mi caso, es mucho más fácil hacer una caricatura de una persona mientras yo estoy conversando con ella o por medio de un video, más que por una foto estática, porque se puede ver mejor la personalidad. Lo que conocemos hoy día como la caricatura de la que estoy hablando nació en Italia, o por lo menos eso es lo que se cree. Yo creo que nació mucho antes, pero en Italia se hizo muy popular la caricatura en una escuela de arte donde los estudiantes se dibujaban entre ellos mismos exagerándose o con cuerpos de animales. Eso comenzó allá, en una escuela famosa en Italia, y empezó a hacerse popular. En Francia, en otros estudiantes de otra escuela en Francia empezaron a tomar eso para hacer esa popularidad que estaban de lo que estaban haciendo estos estudiantes en Italia para empezar a hacer caricaturas, pero a los turistas. Muchos estudiantes no tenían dinero para pagarse los estudios o para comer o para vivir, y empezaron a hacerle caricaturas a los turistas en vivo por precios muy módicos. Se empezó a popularizar el tema de la caricatura a nivel de humor, por supuesto, o sea, tratando de sacar el humor como protagonista de ese dibujo, y la gente lo compraba, por supuesto, para reírse, para divertirse. Es una forma de diversión. A raíz de este humor que se imprimía en estos dibujos, que se hizo tan popular, otras personas creativas que trabajaban en litografías o en periódicos locales lo empezaron a implementar dentro de los periódicos para comunicar una idea, porque estas exageraciones lo que llaman mucho la atención. Estas exageraciones en el dibujo llaman mucho la atención. Y lo empezaron a usar en publicidades, en pósters, en afiches, y también creo que al mismo tiempo lo empezaron a usar para críticas a nivel político, para expresar una opinión de algún problema social que pasaba en la comunidad, y hasta era más aceptado en esos países donde todavía la democracia no existía como existe hoy día. Era mucho más aceptado tanto por el gobierno como por la gente estos dibujos, esto que querían comunicar en el dibujo. Entonces por ahí nació la caricatura política. Se empezó a hacer muy popular la caricatura política, más que todo en Inglaterra. Fue donde se arraigó bien fuerte la caricatura política. Aquí la caricatura como la conocemos hoy nació en Italia, ya lo dije, mientras se popularizaba más, fue evolucionando en periódicos y litografías entre España, Francia e Inglaterra. Ahí tengo un ejemplo de Gustave Eiffel, que fue el que diseñó la Torre Eiffel en una litografía o un periódico local en París. Fíjense que la caricatura generalmente y se hizo muy popular porque la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Ahí lo que se exageró fue el cuerpo, porque la cabeza es prácticamente, en esta caricatura, la cara es prácticamente un retrato. No hay una exageración en la cara. Pero el cuerpo, al hacerlo pequeño, se transforma en caricatura. Ya es algo caricaturesco. Nos hablaste también de la caricatura política, y creo que tienes acá un ejemplo muy particular. Sí, en la caricatura política, como te había dicho, que era mucho más aceptada hasta por los mismos gobiernos que eran criticados por medio de la caricatura, más que por medio de un artículo escrito por alguien, que entonces se arriesgaban a que tomaran represalias por esos artículos. Hoy día ya la caricatura es tan popular y tan crítica, que también, pues lamentándolo mucho, también los caricaturistas políticos son, digamos, perseguidos por lo que opinen, ¿no? Por lo que opinen por medio de sus dibujos. Cierto, pero también es cierto que hay como una especie de retorno a otras realidades cuando vemos caricaturas como la que nos has traído a colación, porque pareciera que son de hoy, pareciera que están
totalmente vigentes y sin embargo fueron hechas en los años 1700, ¿no? Sin duda esos caricaturistas y esos dibujantes tenían una visión, digamos, hasta futurista. Pero es que los problemas sociales que nosotros vivimos hoy día se han vivido, yo diría que toda la vida. Y la forma en la que ellos decidieron empezar a expresar esos problemas es lo que los hizo pioneros en lo que hacían. Correcto. Casualmente este hombre, por ejemplo, no tiene rostro. Entonces, este podría ser cualquier político. ¿Será esa la intención de esta caricatura? Sí, la ambición de dinero y de paso la gordura, ¿no? Que te da a connotar como que opulencia. Opulencia. Nosotros que hoy día estamos acostumbrados a ver películas en 3D con tanta creatividad y dibujos de tantos artistas con tanta creatividad y fantasía, yo no me imagino cómo tenemos inspiración de muchos lados, ¿no? Y ahora con internet pues tenemos inspiración. Imagínate esas personas que en aquel momento no tenían nada, no tenían absolutamente nada de conocimiento de otros países quizás, sino por referencia, por lo que hablaba la gente. Y fíjate lo que hacían, ¿no? Cómo expresaban una idea de esta forma, prácticamente como pioneros. Así es. Desde su idea, su invención, y eso es lo que empezó a llamar más la atención al público. Alguien, el público en aquel momento que no tenía como referencia ningún tipo de este tipo de cosas, o sea, obviamente tú no ves en la calle a alguien que en vez de cabeza tiene una bolsa de dinero. Claro. Para ellos fue muy impactante este tipo de dibujo. Pero algunas personas podrían pensar que no tienen esta posibilidad de conocer el origen de la caricatura, que es reciente, ¿no? Que es algo que digamos, que es desde ahorita que estamos haciendo caricatura y sin embargo, fíjense todo el background que hay con esto, ¿no? Es increíble. Nosotros podemos ver cosas más reales, más cercanas, que son de nuestra contemporaneidad. Cuéntanos un poco de esta. Bueno, todo el mundo conoce a Donald Trump, que se ha hecho popular los últimos años. Siempre ha sido popular, creo yo. Creo que Donald Trump siempre ha sido popular desde hace 20 años, pero hoy día, pues obviamente, por haber sido presidente de Estados Unidos, se ha hecho más popular y por la forma de ser de él, ¿no? Fíjate cómo, en este caso de esta caricatura, él tiene las manos cruzadas y indirectamente, con el pelo, echando a unos emigrantes, ¿no? Uh-huh. Es tanto lo que se puede leer de una caricatura como esta, siendo tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Él está apoyado sobre un muro y no sobre una mesa, sobre el muro que él prometió que iba a hacer para que los migrantes no pasaran. Y con solo una idea, sin decir texto, sin colocar algún texto o decir nada, pues ya todos sabemos lo que está representando esa caricatura. También existía, y eso nació también en aquella época de los 1700, la caricatura ilustrativa, literaria, perdón, que era la caricatura para los libros y esas cosas, ¿no? Que se hacían para novelas, para libros, pero esta, que no está acompañada de ningún texto, te dice todo. Y es lo genial del caricaturista político. Yo no soy caricaturista político. Me encantaría. Yo he cambiado mi forma de pensar, en algún momento no lo quise hacer, porque vi y Zapata me contó muchas cosas que él tuvo que vivir, y dije, ¿sabes qué? Con hijos yo prefiero no meterme en eso, ¿no? Uh-huh. Pero es como que uno mismo se autocensura. Eso ha cambiado en mí, ¿no? A mí me encantaría ser caricaturista político ahora. Y no solamente político, sino criticar por medio de las caricaturas. Sin embargo, podríamos decir que para muchas personas pareciera que la única referencia que tienen de la caricatura es justamente en el ámbito de la crítica política. Pero sí, hoy quizá nos vas a dar como otra visión que podría tener la caricatura, ¿no? Sí, sin duda, y de paso que así fue que nació. La caricatura nació por medio del humor, de la diversión, y empezó a transformarse en muchas otras cosas.
pero la caricatura humorística nunca murió. Esta es de Raima, caricaturista venezolana. Generalmente ella, no todo el tiempo, pero generalmente va acompañado con textos, las caricaturas. A mí me encanta lo que ella hace, porque en la caricatura como tal, no sé si tú te fijas la expresión de los personajes, lo dice mucho de lo que esta señora que está dibujada ahí, que aunque tiene una cara cómica, no te transmite eso, te transmite más bien ansiedad y tristeza. Y el señor te transmite más bien dejadez, como que, ¿sabes? No le importa. Frialdad. Y, sí, y con líneas muy sencillas, ahí no hay una paleta de colores complicada. Y eso, para mí, en mi opinión, mientras más sencillo sea la caricatura política o que quiere decir algo, mientras más sencillo, como que es mejor. O sea, es más difícil hacerlo sencillo que hacerlo más complicado con sombras, luces, tonos y todas esas cosas. A mí me encanta lo que hace Raima. Bien. En este caso, entonces, podríamos decir que la caricatura, que de pronto sí tiene algo de política, porque los que vivimos esta situación sabemos el origen de lo que la señora está planteando, pero acá de alguna manera es como más emotiva, ¿no? Como que se mueve hacia la parte de los sentimientos. Es interesante además que me digas que es capaz de generar esto sin demasiada limpieza en los trazos. Es siempre la caricatura así, la caricatura siempre tiene que ser simple. No todo el tiempo, no todo el tiempo. A veces llama mucho la atención la caricatura. La idea es llamar la atención y despertar un sentimiento que no necesariamente tiene que ser tristeza o ansiedad. También puede ser humor. Fíjate que el de Donald Trump, la caricatura de Donald Trump que habíamos visto anteriormente, está planteando un problema serio, un problema real y lamentable, pero a la vez te causa risa. O sea, a la vez te da ese sentimiento como de mira qué cómico como lo está haciendo, ¿no? Aunque está planteando un problema serio. Entonces siempre hay cierto humor, igual que con este de Raima, con la caricatura que estábamos viendo de Raima. Está planteando un problema serio, pero a mí, en mi opinión, porque a cada persona le transmite algo distinto, pero a mí la cara de la señora me causa risa, aunque lo que está es llorando y está planteando un problema serio. Así es. Zapata, que es como esta caricatura que estamos viendo, también caricatura política, era mucho más oscuro en sus caricaturas, oscuro en el sentido de pesadas, Okay. ¿no? Los colores que él usaba, el hacerlo con acuarela, le daba también un sentimiento como que de tristeza o también lo hacía más oscuro todavía. Y las formas, la deformación del cuerpo y las caras lo hacía más dramático todavía. También muy, muy sencillo. O sea, a nivel de dibujo son líneas muy sencillas. Él hacía una caricatura en un minuto. Este tipo de caricaturas él la hacía en un minuto, la idea. Después ya desarrollarla o pintarla pues le llevaba más tiempo y no mucho tiempo tampoco, pero la idea la hacía muy rápido. Ya cuando tú estás trabajando en eso por mucho tiempo, ya como que las ideas como que ejercitas tanto el cerebro a nivel creativo que ya las ideas vienen rápidamente. Me acuerdo como anécdota que él siempre me decía que la primera idea nunca la usara. La primera idea que te llegaba, dibújala y la desechas, la echas por un lado, para que sepas que eso no lo vas a usar, porque generalmente la que pega es la que viene después. Qué cosa, ¿no? Es como un entrenamiento que necesita el cerebro, ¿verdad? Como hagamos la primera para calentar motores. Sí. Tú que compartiste tan cercanamente con el maestro Zapata, ¿tú podrías decirnos, por ejemplo,
¿Qué había detrás de una caricatura como esta? ¿Qué sentía él? ¿Qué les transmitía a ustedes como alumnos, como pupilos, cuando, por ejemplo, estaba en proceso creativo de algo como esto? ¿Era un hombre triste? ¿Era un hombre bravo? ¿Qué puedes decirnos de él? Para nada, para nada. Él lo que era, y tampoco sé si él era muy altruista, no sé si era altruista o no, pero le dolía mucho lo que pasaba a su alrededor, aunque no lo dejara que lo afectara a nivel familiar o a nivel personal. Al contrario, él era una persona con un humor, todo el mundo lo conoció con un sentido de humor muy, muy desarrollado. Y así era en la vida personal, o sea, siempre le sacaba un chiste a algo, él también tuvo tantas vivencias en su vida que entonces cualquier situación que vivía en el momento le recordaba algo más y entonces traía un chiste o traía una vivencia o la contaba, era un libro abierto. Yo creo que él siempre andaba en proceso creativo. Este tipo de cosas que son tan profundas como que el personaje, digamos, malo o oscuro, que es el rojo que está en la esquina, que dice estamos armados hasta los dientes. Uno puede imaginarse lo que sea, puede ser un malandro, puede ser el gobierno, puede ser lo que sea, pero si le está hablando al pueblo, se supone que pues, debe ser como algo, una figura como el gobierno. Y el pueblo dice, y a propósito de dientes, estamos armados hasta los dientes, ¿cuándo vamos a comer? La caricatura publicitaria, como la estamos viendo aquí, que todo nace de lo mismo, ¿no? A personas creativas como Zapata, por ejemplo, pero que orientadas a las ventas, veían cómo esto tenía tanto éxito, ellos decían, bueno, vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de implementar esto también en promocionar algún producto o en promocionar algún servicio, y siempre funcionó. Bien utilizado funcionó. Yo puse dos ejemplos legendarios como el tigre Tony y el hombre Michelin, que se le dicen así, en Estados Unidos le dicen Michelin Man. Ellos utilizaron esto y causó tanto éxito. El eslogan de sacar el tigre que hay en ti, como ese eslogan más el tigre Tony, que siempre fue un tigre amigable, no era un tigre agresivo. Ese el elemento de la imagen bien utilizado, y especialmente con la caricatura, es muy difícil que no la pegue, es muy difícil que no cause un impacto positivo en la gente. A veces si causa un impacto negativo, a veces el publicista lo hace a propósito, que cause un impacto negativo para que también quede en la gente, pero eso es un arma de doble filo. Así es. Que es harina de otro costado a nivel publicitario. Pero la caricatura como tal, siempre bien usada, causa un impacto positivo en las ventas, en la gente, en el producto como tal. Yo creo que yo puse otro ejemplo, no, ya eso es parte de la ilustración, pero también me faltó colocar aquí, que era algo que cuando hablo de caricatura publicitaria siempre me acuerdo yo, es el Santa Claus de Coca-Cola. El Santa Claus que usó Coca-Cola en los años 50 para publicitar el refresco, la soda, en época navideña. Y fíjate que ese San Nicolás, ese Santa Claus todavía lo usan para todo. Siempre he creído, desde que comencé con este mundo de la caricatura, yo comencé con la publicidad primero, y luego, años después que empecé con la caricatura, yo mismo empecé a relacionar y a ver lo que nosotros vemos inconscientemente en la calle todo el tiempo, que es el uso de la caricatura en los productos. Pero nosotros, pues, como personas regulares que vivimos la vida regularmente, pues pasamos por el frente, con el carrito de supermercado, por el frente de tantos productos que estamos viendo, y yo creo que eso es que a la final lo que trata una caricatura de buscar, y es que entre tantas cosas que tú tienes que ver, pues te llame algo la atención. Yo creo que eso es lo que en mi opinión buscamos con la caricatura, con una caricatura bien hecha y bien dirigida.
Aquí yo creo que, en mi opinión, la ilustración es un dibujo o un diseño conceptual en la que se quiere transmitir una idea o una inspiración basada en un objetivo, un sujeto. Y esta idea se puede transmitir de muchas formas, usando muchas técnicas o como yo diría, como yo no soy egresado de una universidad a nivel de diseño, yo soy egresado de publicista, pero como te dije al principio, me hubiese encantado estudiar diseño o arte, porque hay tanta teoría que se puede usar a nivel en la práctica que yo no conozco. Sin embargo, de lo que conozco es más que todo de lo que me enseñó Zapata, y de las referencias que a él le gustaban también. Él hablaba mucho de Picasso y de cómo comenzó Picasso. Por alguna razón a mí siempre me llamó la atención los rombos, los ángulos, las figuras rectas, los ángulos. Yo siempre me llamó la atención en todo. O sea, siempre que cuando voy a lavar en la lavadora siempre me fijo son los ángulos, las líneas rectas, cuando voy a cocinar, cuando voy a trabajar. Siempre me pasó desde pequeño. Entonces eso depende mucho de cada cabeza, de lo que te cause satisfacción. A mucha gente le causa aversión los ángulos, le da rechazo. Y lo que yo con el tiempo traté de desarrollar para no hacer algo igual de lo que ya los artistas tradicionales y maestros como Picasso ya habían hecho y habían inventado, pues yo lo que hice fue empezar a hacer algo en que se relacionara también con ese abstraccionismo y ese cubismo, pero también colocándole texturas más realistas. En este caso, esto es un afiche inspirado en las películas de Toy Story de una manera abstracta, digamos, cubista, pero usando texturas. No sé si ves el dinosaurio y le ves la camisa, la ropa, las texturas que yo usé en cada uno de ellos son más reales dentro de una figura geométrica. Carlos, aprovechando que nos has dado esa apertura para hablarnos de tu propio proceso creativo, ¿sí? Imaginemos por un momento que tú no has creado todavía esta pieza que nos estás mostrando en pantalla. Y sí, resulta que se te acerca Disney Pixar y te plantea como reto que hagas un afiche, un póster para la película Toy Story 10, ¿ok? ¿Tú te atreverías a acercarte a Disney Pixar mostrando tu propio arte y justificando esta suerte de, vamos a decir, de pieza única, porque es verdaderamente una cosa que no se parece a nada de lo que hemos visto tradicionalmente en Disney Pixar? ¿Cómo tú le venderías a Disney Pixar esto, pues, en pocas palabras? Yo me arriesgo, ¿sabes? Yo creo que yo se lo vendería para diferenciarme, como he tratado de hacerlo desde hace años. Específicamente con estas películas de Disney, pues obviamente si ya la gente está acostumbrada a ver algo y le presentas esto, pues puede ser un choque, ¿no? Puede ser un choque positivo, puede ser un choque negativo, pero de que se lo vendería, se lo vendería. Es decir, yo sí tomaría esto y sí se lo presentaría a ellos y sí se lo vendería como algo distinto y como algo positivo. Yo me arriesgué a hacerlo sin tener que vendérselo a Disney. Ojalá tuviese la oportunidad de vendérselo a ellos, a Pixar. Pero yo me arriesgué a hacerlo y esta es una de las piezas que yo más vendo. Y es una de las piezas que la gente menos entiende, pero por alguna razón son las que más compran. Entonces, ¿y por qué digo que es la que menos entienden? Porque la gente está acostumbrada a ver las películas de Toy Story bajo otro concepto, algo más real, un juguete real con formas reales y con texturas reales. Correcto. Yo me arriesgué a hacerlo diferente. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo desde los años 1700, que ahora lo podemos ver por Wikipedia o lo podemos ver por Google, lo que la gente hacía en los años 1700, siempre fue tratando de hacer algo diferente, porque lo diferente es lo que llama la atención.
Lo diferente es lo que hace que captes la atención de los demás. Uno no dibuja lo que ve, sino que dibuja lo que siente en la caricatura. No hay forma que tú agarres una foto tuya y una caricatura tuya y digas, esta línea existe en mi cara, o esto, no hay forma, no cabe. No cabe. Son líneas que se plasman por algo que tú sientes y no por algo que tú pues. ¿Por qué decíamos en algún momento que estas personas que hacen caricaturas en parques, en ferias, que también has tenido esa experiencia, Sí. decían, me parece haberlo escuchado en otra entrevista que te hicieron, que como que terminaban, el caricaturista como que termina haciendo a todo el mundo igual, que se parecen como demasiado unas a otras? Bueno, porque también la gente pues tiene que subsistir y el negocio, el dinero y el arte, balancearlos es difícil. Es decir, cuando tú estás en una feria, tú sientas a una persona frente de ti y esa persona pues está esperando algo que no sabe qué es realmente. O sea, no sabe qué, cómo lo vas a dibujar ni qué vas a dibujar. Con el tiempo, los caricaturistas se han dado cuenta que hay una forma de hacer la caricatura que es más aceptada por la gente, donde no exageras tanto, donde la cara siempre es lisa, bonita. Si es una persona que tiene muchas arrugas, pues ya le elimino las arrugas y hago esto y hago aquello. Entonces hay como una fórmula que los caricaturistas han descubierto que es más aceptada por la gente. Es más difícil que la gente te diga, ¿sabes qué? No te voy a pagar esto. Entiendo. Sino que es mucho más aceptada. Entonces esos caricaturistas donde el dinero, y esto no es una crítica ni destructiva, ni tampoco los culpo, ni los de lo que hacen, donde claro, el dinero es más importante que el arte. ¿Ok? Ellos prefieren no arriesgarse a tener un rejection o una devolución, sino que prefieren hacerlos a todos como con una plantilla. Okay. Y bueno, si tienes un afro, pues le hago a esa plantilla, le hago un afro. Si tienes algo característico, pues se lo hago a esa plantilla. Pero generalmente es la misma cara, la misma plantilla, y eso te hace rápido y te hace productivo a nivel de dinero. Bueno, vamos a avanzar un poco entonces en este material que nos ha traído Carlos hoy, que es de su propia autoría, ¿ok? Ya Carlos se definió como un artista, digamos, que ha utilizado la caricatura, por supuesto, pero que avanza y da un paso adelante creando piezas totalmente sui generis, totalmente diferentes. Cuéntanos un poco de esta pieza, por favor. Sí, la caricatura fue la que me dio todo. O sea, yo quería empezar como lo hizo Zapata, que él empezó con arte plástico y después, por cosas de la vida, pues el Universal lo contrató para hacer una caricatura y de ahí fue como que, ok, la pegamos, ahora vamos a seguir haciendo caricaturas. ¿Sí? Y yo empecé haciendo este fue un dibujo que yo hice en blanco y negro. Primero, lo hice en un cuaderno y dije, bueno, lo voy a hacer ahora, lo voy a pasar a desarrollar bien detallado, como lo es el surrealismo, dentro del concepto que tenía Zapata. Zapata me decía, ¿tú quieres hacer surrealismo? Tienes que saber hacer realismo, porque el surrealismo tiene elementos hiperrealistas. Entonces, eso fue lo que quise hacer con este. Este fue mi segundo cuadro. Lo hice en el 2014 o 15. Lo hice como arte conceptual, como un personaje inventado. Uh-huh. ¿Qué quería hacer yo? Transformé aquí voy a empezar con el acento maracucho. Uh-huh. Transformé un pez que se ve mucho en el lado de Maracaibo, que se llama sapito, o le dicen sapito, no es un sapito, pero le dicen sapito, es un pez. Uh-huh. Y lo quise meter dentro de un cuerpo, como si él lo quisiera manejar, ¿no? De que, bueno, ya yo me cansé de ser pez, ahora voy a colocar mi cabeza o voy a colocar mi cuerpo dentro de este cuerpo metálico que pueda yo manejar con mi cerebro
algo así. Cuando uno hace el arte conceptual, uno se crea la historia completa, de dónde nació, cómo es, aunque tú no lo veas ahí, ¿no? Mucha gente más aplicada que yo lo escribe y dice, bueno, este pez salió del agua, se entrenó para hacerse su propio traje robótico y lo escriben y después lo llevan a la ilustración. Yo no soy tan aplicado. Vamos a avanzar a la caricatura de estudio. Carlos, esta propuesta novedosa que nos traes. Sí, la caricatura de estudio es una caricatura hecha en el estudio con mucha más tranquilidad, mucho más pensado, qué colores voy a usar aquí y acá y qué formas voy a usar. No es lo mismo que la caricatura en vivo, ¿ok? Esto fue una caricatura que hice a raíz de una reunión de amigos que tuvimos en Texas con un artista venezolano reconocido aquí en Estados Unidos. Hubo muchas cosas, a mí me gusta mucho tocar batería, la percusión, y este artista tenía batería, tenía guitarras, tenía de todo, nos pusimos a tocar ahí, hicimos como un jamming ahí, pedimos pizza, tomamos cerveza, hicimos selfies, bueno, todo eso está dentro de la caricatura, ¿no? La música, que si ves la muchacha que tiene la nariz larga, tiene como una guitarrita en la punta. Ella no toca guitarra, pero ella siempre decía, why not? ¿Por qué no lo voy a hacer? Yo voy a tocarlo porque lo voy a tocar. Entonces yo le coloqué el why not y ella agarró la guitarra y la rompió. O sea, le rompió una cuerda. ¡Ay, Dios! Entonces aquí hay un cúmulo de muchos elementos que pasaron en esa noche. Los tres principales sujetos que están arriba son los esposos con su hijo en el medio. Su hijo, no sé si ves las dos baquetas de la batería atravesadas aquí en frente de él, con un golpe que se dio con la batería. O sea, son muchas cosas que pasaron ese día. En la nariz del artista, del dueño de la casa, que está en el centro de la caricatura, en la nariz tiene pinceles, tiene formas de pinceles, de batería, de platillos, de guitarra, porque eso fue todo lo que yo vi en esa casa. Canvas, pinceles por todos lados, bien organizado, pero eso fue lo que vi. Entonces, y yo me incluí del lado izquierdo, en la parte de abajo, al lado de él, una forma así que pura nariz. Aquí está lo que estábamos hablando anteriormente, diferentes texturas, colores cálidos, no usé colores fríos en casi nada, colores cálidos. Ya aquí esto fue en el 2020, en el año pasado, justamente cuando empezaba la pandemia, ya con mucho más conocimiento y experiencia que cuando hice el Fishbot, que es como yo lo llamé, el cuadro del pez. Pues aquí ya con más conocimiento del manejo de los colores, del manejo de las formas, de lo que yo realmente quiero, porque cuando hice el cuadro del pez todavía estaba experimentando en qué quiero hacer, para dónde voy y cuál es la firma que quiero tener para que la gente me reconozca como algo, ¿no? Y avanzamos entonces ya otra vez en caricatura de estudio con otra pieza. Sí, donde las líneas rectas, ahora hago también muchas líneas curvas, se interlazan unas con otras, que a veces la gente no lo nota porque se pega el cuello con la barbilla, después con el pelo de otra persona, y entonces, pero siempre, generalmente es una misma línea. A veces hay una misma línea que conecta todo. Y sí, esta es una familia muy querida por mí, una prima hermana. Usé igual los colores cálidos, un sol atrás como que de un nuevo amanecer o atardecer, o como lo quieran ver, pero que los une a todos en algo caluroso. En este caso podría ser el amor, de una forma tratando de colocarle la personalidad de cada uno de ellos en cada una de las caras, ¿no? Que es lo que siempre busco al hacer la caricatura, al igual que la pieza anterior. Se entiende claramente, ¿no?, cuál es la intención de la pieza y lo que faltaría sería entonces ahora saber, Carlos, perdóname la indiscreción, ¿esto se vende bien? ¿Esto sí, da de comer? Sí, Cuéntanos sí. un poco esa parte. Yo creo que siempre hay que hacerle la proyección
y tratamos siempre también de que nuestros estudiantes, algunos están en sala y luego lo van a ver muchos en YouTube, tienen que saber que lo que están estudiando les va a funcionar, ¿no? Que no es algo simplemente para una autosatisfacción, sino que esto luego va a poder ayudarles a hacerse su vida. Yo, como te dije al principio, yo no estudié en una universidad, me hubiese encantado, pero cuando empecé a estudiar por mi propia cuenta, que fue más que todo usando las redes, YouTube más que todo, YouTube para mí es todo. O sea, yo hago todo con YouTube y eso también es un estudio, o sea, es algo que tú tienes que dedicar a sentarte y hacerlo y a practicarlo. No es nada más ver el video y ya, o sea, realmente uno tiene que dedicarse. Me preguntaste sobre esto se vende. Esto se vende. Esto se vende bien. Si tú crees que esto puede dar para vivir. Sí, ¿Tú crees? sí, No, tú confirmas. Sí, pero lo que te iba a decir que no, perdí la idea y ahora la volví a agarrar, que siempre que uno estudia algo, porque yo sí estudié, pero publicidad, no estudié diseño, pero igual, cuando tú estudias algo es muy distinto a lo que tú ves en la calle, en la vida real, ¿no? Claro. Y también depende mucho de cómo tú vas desarrollando la confianza en ti mismo. Es decir, si yo presento un cuadro o presento un arte a una familia como esto que yo estoy presentando y lo presento con temor a que me lo vayan a rechazar, es muy, muy probable que me lo vayan a rechazar. Pero yo creo que es así. Yo creo que si tú vendes algo con inseguridad y no crees en ti mismo, ni siquiera tú mismo crees que lo que tú estás haciendo está bien hecho o simplemente no va a impactar, pues entonces no te lo van a rechazar. Es muy probable que te lo vayan a rechazar. Ahora, cuando uno va con una expectativa de que lo hice bien, se lo voy a vender y esto está perfecto, y el cliente igual, o la persona que lo va a recibir igual lo rechaza, entonces ya ahí está lo sabroso. Cómo a llegar a hacer esa interacción de una forma que uno pueda terminarle vendiendo lo que hiciste. Una experiencia que todos tenemos que vivir y que a nuestros estudiantes les ayudaría mucho escuchar este segundo, tercero, quinto testimonio, ya no sé cuánto nos has dado, de cómo pues efectivamente el artista va madurando y aprende inclusive a amarrar su ego sin que eso signifique que pierde personalidad o que está dejando de ser o dejando de crear, ¿no? Sí. Es algo que por supuesto tenemos que aprender como diseñadores porque nos debemos al cliente. Bueno, yo creo que entonces podríamos ir avanzando hacia otras cosas que ya nos has adelantado, que es la caricatura retail. Sí, estas caricaturas se hacen entre 5 y 8 minutos dependiendo de lo que... depende de muchas cosas, del mood, de cómo esté yo en ese momento, de lo que sea, pero se hace muy rápido. Y mientras más rápido y creativo uno lo hace, más lo disfruto, ¿no? Y el cliente también. En este caso y en todos los casos de la caricatura, pues uno trata de que el parecido siempre se mantenga, ¿no? Claro. Aunque como te dije en un principio, tú no vas a ver una línea o una forma en la caricatura en la cara de esta persona, pero tú sabes que es esa persona. Y fíjate cómo los colores cómo están, es muy rápido, o sea, se ve el trazo rápido y y bueno, esto es lo que te presento, ¿qué tal? Y también se crea una energía bien chévere cuando uno está echando broma y estás hablando con el cliente mientras estás haciendo la caricatura, sin ánimos de que la persona se sienta burlada, para que a la final, no, como te dije ahorita, el cliente está pagando por algo que él quiere colgar en la pared o que quiere llevarse a su casa. Entonces, pues, algo que reciba con positivismo. Claro. Y tiene mucho que ver la actitud de uno como artista frente a él mientras lo estás haciendo. Por lo tanto, esa interacción con la persona, me imagino yo, te nutre, ¿no? En el sentido que te ayuda a conocerlo, aunque sea en pocos minutos, y tratas de plasmar lo que te llega de esa persona en la fiesta. Exactamente. Genial. Bueno, fíjense entonces cómo
cómo tenemos a la caricatura en prácticamente todos los ambientes gráficos, con todo tipo de intenciones artísticas, políticas, creativas en todos los sentidos, y también, ¿por qué no?, para satisfacer a una persona que en un momento dado nunca se ha hecho una pieza de nada, ni siquiera un retrato. En algún momento me hablaste y me dijiste que las caricaturas no son retratos. Eso sería también importante. Es un retrato modificado. Ok, porque el retrato sería realista. Sí, el retrato es copiar lo que estás viendo. Una fotografía dibujada. Sí, sí. Y tiene su mérito hacerlo, implementarlo, y la destreza que debes tener al hacer un retrato. Pero realmente en mi caso, la creatividad que hay que implementarle a una caricatura es mayor que al hacer un retrato. Claro, es un reto, definitivamente. Tenemos acá otra pieza de estas, ¿no? Sí. De las que se hacen en ferias, sí, stands, y vuelve a aparecer, lo mismo que nos has comentado de, bueno, captar lo más interesante del rostro de la persona y, bueno, de pronto o exagerarlo o minimizarlo para que resulte distintivo y a la vez un poco cómico, ¿no? Sí, sí. Y especialmente en estas ferias, lo importante es hacerlo cómico. O sea, lo importante es que la gente salga divirtiéndose del sitio, ¿no? Del stand. Okay. Son ferias muy informales y toda la situación es muy informal, ¿sabes? No es algo como cuando yo hago caricaturas en eventos corporativos, que son a puerta cerrada, con aire acondicionado, no sé qué, y son para unas empresas ya transnacionales, qué sé yo. Aquí es distinto, aquí es algo muy informal, muy ambiente de fiesta, de hablar, muy familiar, es muy chévere. A mí me encanta lo que se hace ahí y los logros. Excelente. Seguimos entonces aquí. Yo creo que nos van a quedar algunas pocas piezas para que Carlos nos cuente justamente de esta experiencia de estar en ferias, en eventos, en parques. Y miren este caso, ¿no? Cuéntanos. Sí, aquí, como siempre, como lo que estaba diciendo, o sea, no hay una línea que uno diga, coño, está en la cara del niño, ¿no? Ajá. Pero uno en el momento que ya con la práctica tú decides, este niño en específico tiene muchas cosas que exagerar. Tiene muchos elementos en su cara que podría haber exagerado mucho más. Uh-huh. Y en ese momento en que tú estás empezando a dibujar, yo hago siempre un bosquejo rapidito para saber por dónde va la dirección de la caricatura. Uh-huh. Y uno va escogiendo cuál es el elemento que yo voy a exagerar. Cuando tienes muchos elementos para exagerar, se ve mal el exagerarlo todo. Se pierde el balance de la caricatura. Entonces uno escoge uno o dos cosas. Ok, voy a trabajar en esto. Obviamente el pelo y los lentes fue lo que yo escogí aquí. Y tú dirás, bueno, pero las cejas también. Sí, pero no se ve. O sea, las cejas no se ve, las cejas tapan la frente completamente. Realmente los lentes y el pelo fue lo que yo traté de que se viera más. Creo que con esta última podemos prácticamente ir despidiendo este excelente material que nos has traído y cómo precisamente la caricatura puede ser una pieza no solamente artística, no solamente para divertirse, sino que tiene sin número de posibilidades. Por eso decíamos al principio que es una de las piezas más versátiles que tiene el arte.